Vamos a resolver el primer ejercicio, que es por el método de Lookhart y Martinelli para tubería horizontal. Este ejercicio viene en la semana 6. Aquí tenemos los datos, tenemos el diámetro de la tubería, la longitud, el gasto de líquido, que en este caso es un pozo de agua, por los datos que nos está dando, nos está dando la densidad del agua, la relación gas-líquido, la densidad del gas, la presión corriente arriba, la tensión superficial del agua, la viscosidad del gas, la temperatura media y la viscosidad del líquido. Estos son los datos. ¿Cómo se hacen estos? En su ontología viene un procedimiento. Entonces vamos a seguir los procedimientos y dentro del procedimiento vienen las fórmulas. Entonces lo que vamos a hacer primero es que quiero que agarren su ontología y vayan viendo el procedimiento para ir anotando las fórmulas e ir calculando nosotros paso a paso, ¿sí? Entonces nada más. El primer paso nos dice que calcular la caída de presión suponiendo que solamente fluye el líquido en la tubería, y me están dando la ecuación 235 que viene en su antología, y nos dice que hay que despreciar las pérdidas por elevación. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es tubería horizontal, ya lo habíamos visto en clase, se puede calcular dicha caída de presión en unidades prácticas, y dentro de su procedimiento viene una fórmula, ¿sí? Nada más que ahí nos hace falta en su procedimiento poner la densidad del agua. Entonces ahorita les voy a escribir la ecuación para que la vayan modificando. Entonces vamos a hacer el paso número 1. Aquí tengo la fórmula para calcular el paso número 1. Recuerden que van por pasos. Entonces el paso es calcular lo que es la caída de presión suponiendo que solamente fluye líquido. No vamos a considerar nada del gas. Si se dan cuenta, todo está en función del líquido, ¿no? Tenemos el factor de fricción, tenemos lo que es la densidad del líquido, que en este caso la densidad del líquido es la densidad del agua, que era lo que yo les mencionaba. Tengo el gasto de líquido, que aquí lo tengo, y tengo la longitud y el diámetro de la tubería. Esta fórmula es para calcularlo en pies. ¿Por qué? Pues porque este factor de conversión ya automáticamente me va a dejar las unidades en pies. Solamente de aquí lo único que no tengo es el factor de fricción, pero el factor de fricción viene en sus apuntes, y que lo vamos a calcular para la correlación de Lockhart y Martinelli se ocupa la ecuación de Weymouth, ¿sí? Y la voy a anotar. Y aquí tengo cómo calcular el factor de fricción. En sus apuntes les hace falta un 0 para que vayan corrigiendo ahí. En la antología viene F igual a 0.32 y lo correcto es 0.032 entre el diámetro a la 1/3. Entonces vamos a calcular esto porque de aquí creo que ya tenemos todo, ¿sí? Vamos a calcular el factor de fricción, el cual vamos a hacer la sustitución. Aquí tengo la sustitución y me da 0.02539. Este es el factor de fricción, que es lo que me hace falta. Entonces ahora sí ya tenemos todos los datos, vamos a calcular el paso número 1. Aquí ya tengo la sustitución y nos da como resultado 58.45 PSIAs. Entonces ya tenemos el paso número 1. Hagan la corrección ahí nada más de ese 0. Y bueno, nos vamos con el paso número 2, que en nuestro procedimiento nos dice que calcular la caída de presión suponiendo que ahora solamente fluye la fase gaseosa. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora va a ser con la fase gaseosa. Vamos a anotar la fórmula. Bien, aquí tenemos la fórmula que viene en su formulario, ya despejada, porque tenemos una fórmula ahí para calcular lo que es el gasto, pero nosotros lo que andamos buscando es la presión 2, ¿sí? Porque nos están pidiendo la corriente abajo, ¿sí? Entonces nos están dando la presión corriente arriba y nos están pidiendo la corriente abajo. O sea, acuérdense que la corriente es aguas arriba, aguas abajo. Acuérdense, ya lo explicamos. Entonces, aguas arriba
sería el inicio, aguas abajo sería el final. Sí, dependiendo de si es un pozo de inyección o un pozo de producción, nosotros podemos determinar cuáles corrientes arriba y corrientes abajo. Ok, pero en este caso nos están pidiendo que en el paso 2 calcular las corrientes, eh, la corriente 2, o sea, la corriente, nos están dando a ver cuál, no, o sea, sería la corriente abajo, o sea, la salida. De aquí vamos a analizar qué es lo que tenemos, ¿no? La presión 1, la presión 1 nos las están dando, sí, sí la tengo. Este dato sí lo tengo. El gasto del gas no me lo están dando, por lo tanto esta no la tengo. La densidad del gas sí la tengo. La temperatura media sí la tengo. La longitud sí la tengo. El factor de fricción no lo tengo, pero lo podemos calcular con la de Weymouth, ¿sí? Entonces aquí voy a poner que sí ya la tengo y me faltaría calcular Z. Z sería calcularla mediante eh, métodos iterativos o por el diagrama con el que hicimos nosotros, el del diagrama de Standing. Pero para fines prácticos ahorita yo se los voy a dar para no hacer tan largo el video, pero ya el día del examen ustedes tienen que calcularla. Entonces voy a considerar que aquí ya tengo esta. Entonces, si se dan cuenta, lo único... Ah, y el diámetro. El diámetro... Sí, sí me lo están dando. Por lo tanto, entonces lo único que vamos a calcular va a ser lo que es el gasto del gas y el factor de fricción. Vamos a calcular el gasto del gas, que es muy muy sencillo, ¿sí? A nosotros nos están dando la relación gas líquido. La relación gas líquido. Acuérdense que cuando nosotros en una ecuación matemática decimos relación, quiere del otro lado lo que la operación que es en una relación es una división, por lo tanto, pues es la relación que hay entre el gas y el líquido, ¿no? Es una división. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, con las letras. La letra es, la primera letra que aparece es gas y la segunda es líquido, por lo tanto el gas va en la parte de arriba y el líquido va en la parte de abajo. Y la relación de gas, cuando es una relación de gas líquido, pues estamos hablando que son gastos. Entonces, de esta fórmula de la relación gas líquido, nosotros en la parte de arriba quedaría el gasto del gas dividido perdón, entre el gasto del líquido. Y si se dan cuenta, nosotros aquí tenemos el gasto del líquido, por lo tanto, y la relación gas líquido, por lo tanto, despejamos de aquí y podemos obtener lo que es el gasto del gas. Entonces vamos a despejarla y vamos a calcularla. Aquí yo ya despejé y ya la calculé, ¿sí? Por lo tanto, mi gasto del líquido es 2 por 10 a la 6. Entonces yo ya tengo calculado, voy a borrar este estado. ¿Sí? Este estado ya lo tengo. Ok, ya tengo ese dato, entonces ya nada más vamos a calcular el factor de fricción F con la ecuación de Weymouth, ¿sí? Y la ecuación de Weymouth, acuérdense que era 0.032 dividido entre el diámetro a la 1/3. Y esto me da 0.02539 aproximadamente. Ustedes les puede dar, pero debemos andar en esos rangos. Ok, entonces, pues bueno, ya tenemos todo. Z yo la calculé, ¿sí? Yo ya hice el cálculo para fines didácticos. Se los voy a dictar porque si no sería el video muy largo. A mí me da 88.99, ¿sí? Con esta voy a trabajar. Pueden trabajar con 89.00, 89.10, por ahí más o menos, ¿no? Pero en esos rangos. Entonces, pues yo ya tengo todo. Vamos a hacer la sustitución para calcular lo que es el paso 2. Aquí tengo ya sustituido todo. Y bueno, vamos a proceder a calcularlo, ¿sí?
Acuérdense de que tenemos que elevar a un medio o al punto 5 que viene ahí, que es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la presión 2 ya calculada me da 825.84 PSIAs aproximadamente. Sí, entonces es lo que nos da. Por ahí deben de andar ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una diferencial de la, o sea, una de pérdida de presión que hay entre el punto 1 y el punto 2. Es una diferencial la cual se va a calcular con la corriente arriba menos la corriente abajo. Con esta formulita nosotros vamos a calcular la delta PG. ¿Sí? Esta delta PG, pues ya tenemos los dos datos, ¿no? Entonces, delta PG la vamos a calcular de la siguiente forma. 850, que es la que nos están dando en corriente arriba, en datos, y menos 825.84, que es la que nos está dando de corriente abajo. Esta resta nos da 24.15 PSIAs aproximadamente, por ahí debemos andar, acuérdense, dependiendo de cuántos números significativos ocupen, pero más o menos por ahí debemos andar. Y ya tenemos calculado el paso número 2. Para el paso número 3 es calcular el parámetro X, si no mal recuerdo, y ahí viene la fórmula. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el paso número 3. Esta sería la fórmula para calcular el factor X o el parámetro X. Y pues, bueno, si se dan cuenta, este ya lo calculamos en el paso 1 y este lo calculamos en el paso 2. Hay que hacerlo nada más, sustituirlo. Y aquí tengo ya calculado el parámetro X del paso 3. Ahora nos vamos al paso número 4, que dice determinar el número de Reynolds para ambas fases, suponiendo que cada una fluye sola en la tubería, ¿sí? Mediante las ecuaciones vistas en el capítulo 2. Hay que determinar el tipo de flujo, ¿sí? Hay que calcular el número de Reynolds tanto para el líquido como para el gas, que son las ecuaciones que nos están diciendo. Entonces aquí yo para el paso número 4 les voy a anotar cómo calcular el número de Reynolds del líquido y cómo calcular el número de Reynolds del gas, y de acuerdo a esos datos, a una tablita que viene en el paso número 5 vamos a determinar qué tipo de flujo es. Aquí tengo ya los dos números de Reynolds. Estas son las fórmulas que vamos a ocupar y vamos a calcularlas. Aquí ya hice la sustitución y me da un número de Reynolds de líquido de 98.654. Y bueno, pues es turbulento, ¿no? Ahora vamos a calcular el número de Reynolds del gas. Y aquí ya tengo calculado mi número de Reynolds del gas. A lo cual también me da flujo turbulento. Por lo tanto, esto es turbulento. Y este también es turbulento. Ahora, ya tenemos el paso 4, nos vamos al paso 5 donde vamos a... Bueno, ya lo determinamos, ¿no? Pero ahora vamos a través de una tablita, ahora sí caracterizar bien nuestro flujo, nuestra velocidad, nuestro flujo. Qué tipo de flujo es, pero pues ya sabemos que son turbulento, ¿no? Bien, de la tablita que está aquí, que viene también en sus apuntes, en su antología, pues acuérdense que para el líquido es turbulento y para el gas es turbulento. Por lo tanto, nosotros vamos a seleccionar este. ¿Por qué? Pues porque el líquido y el gas es líquido turbulento y es gas turbulento. Si me diera líquido laminar, si en el líquido fuera laminar y este turbulento, bueno, seleccionaríamos BT y así sucesivamente, pero en este caso nos da TT, ¿sí? Entonces este es el paso 5 y
lo vamos a complementar con un nomograma que viene en sus apuntes, que ahorita lo voy a poner, y vamos a encontrar unos parámetros, ¿sí? Unos parámetros para determinar los valores de phi L y phi G. Bien, aquí está el nomograma. Del lado izquierdo yo voy a encontrar el valor de phi L, ¿sí? Y para el lado derecho el valor de phi G. Y en la parte de atrás, bueno, me dice que está el parámetro X. Aquí me lo está marcando, ¿sí? Parámetro X. Por lo tanto, el valor de que encontramos en el parámetro X es este, ¿no? Entonces, pues es parecido al nomograma o al diagrama para encontrar el factor de fricción. Es similar, y lo que vamos a hacer es pues anotar los valores que tenemos y ver que dónde se cruzan tanto la curva, pero primero hay que determinar qué curva es. Voy a agrandar un poco a ver si se alcanza a ver. Chéquense aquí en esta partecita, me dice que estas curvas son phis para líquidos, ¿sí? Entonces estas son para líquidos, y acá me dice para gases. Entonces, para encontrar el valor de phi L, pues va a ser con X hacia arriba, con X hacia arriba, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar el valor de por acá, y de aquí vamos a irnos hasta que se cruce con el tipo de número de Reynolds que encontramos, ¿no? Hay 4 líneas que corresponden a TT, a BT, a TB y a BB, o sea, líquido turbulento, gas turbulento, líquido laminar, gas turbulento, líquido turbulento, gas laminar, líquido laminar y gas laminar. Esas son las 4 que están aquí. No sé, aquí en esta foto que yo tengo no se aprecia, pero la que está hasta arriba es phi TT, o sea, turbulento turbulento. Aquí tengo laminar turbulento, luego turbulento laminar y laminar laminar, si no mal recuerdo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Perdón, es BB, que sería laminar laminar. Sí, laminar laminar la última. Entonces, a nosotros la que nos interesa es TT, ¿sí? Que es la primera. Entonces, una vez que yo ya haya seleccionado y voy a ver con cuál voy a trabajar, que sería esta de acá arriba, porque esta es la de turbulento turbulento, pues yo ahora me voy a mis apuntes y a mis cálculos y ver qué valor de X obtuve. Y si no mal recuerdo, el valor de X era 1.55 aproximadamente, ¿sí? Entonces voy a ubicar el 1.55 y de ahí voy a trazar una línea hacia arriba hasta que tope con la de TT, y de aquí hacia acá voy a encontrar el valor de phi L, y voy a hacer exactamente lo mismo para encontrar phi G. Me voy a ir a 1.55 y me voy a ir hasta donde cruce con la de arriba, y voy a trazar hacia acá y voy a encontrar phi G. 1.55, yo creo que estaríamos por aquí, y de ahí trazaríamos una línea a topar con esta, y de ahí nos daría más o menos una línea que pasa por aquí, más o menos, ¿sí? Para encontrar phi L. Si se dan cuenta, esta es logarítmica, ¿sí? Esta es logarítmica. Vamos a manejar que cada rayita vale 0.75, ¿sí? Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 5.3 o 5 por ahí, 5.2, 5.3, ¿sí? Ese es el valor de phi L. Entonces, si manejamos por 5, serían 0.75 que vale cada rayita, por 5 me da un valor de 3.75, ¿sí?
Entonces yo tengo una phi L de, perdón, de 3.75. Ahora nos vamos con phi G. Para el parámetro X es el mismo y ahorita sería aproximadamente por aquí y sería más o menos por aquí, que más o menos me daría QG 5.25 aproximadamente. Esto es aproximado, ¿sí? Entonces pues ya tenemos aquí los valores de phi L y phi G que nos están diciendo en el paso número 5. Entonces en el paso número 6, ya en el paso número 6 es, ahí viene, perdón, el paso 6 es lo que estamos haciendo. Paso número 7 nos dice calcular la caída de presión en las dos fases y viene la fórmula. Vamos a calcularlo. Estas son las fórmulas y bueno, ya tenemos todos los datos, ¿no? Entonces nada más vamos a sustituirlo, muchachos. Aquí hago la sustitución, ¿sí? Y me da 821.95 PSIAs. Hacemos lo mismo para el gas. Y aquí tenemos ya calculado, considerando líquido, considerando gas. Y bueno, nada más, lo único que hacemos es calcular la presión 2 para cada uno. Y aquí tengo ya calculadas las pérdidas de presión en el punto 2. Son las con estos datos son calcular la presión en corrientes eh, arriba, ¿sí? Perdón, corriente abajo, ¿sí? Y bueno, aquí se acaba el ejercicio, un poquito largo, pero bueno, espero me haya explicado. Acuérdense, va por pasos, solamente hay que ir viendo. Tenemos aquí paso 1, tenemos el paso 2, tenemos el paso 3, tenemos el paso 4, tenemos el paso 5 y 6, tenemos el paso 7, perdón, 6, y tenemos el paso 7. Muchas gracias.